Te quiero decir que hoy es la segunda parte de este tema que empezamos la semana pasada, que es dones del Espíritu Santo. Estuvimos hablando mucho acerca de los dones de forma generalizada, pero ahora vamos a seguir tocando el tema, pero el propósito es pues simplemente comprender un poquito más cómo es que funcionan estos dones y cuáles son. Y vamos a analizar la lista que está en 1 Corintios capítulo 12 versos 8 al 10. Así es que vamos a orar. Señor, una vez más nos ponemos en tus manos, pedimos que los dones tuyos, Señor, que tú diste a tu iglesia sean, Señor, producidos en medio de comunidad cristiana. Señor, oramos para que tú nos despiertes a todos de una forma correcta a poder caminar y anhelar los dones de tu Santo Espíritu. Señor, ayúdanos a usarlos correctamente para edificación del cuerpo y ayúdanos, Señor, a que tú siempre seas glorificado a través, Señor, del ejercicio de estos dones. Señor, levanta tu iglesia en estos tiempos difíciles y ayúdanos a siempre caminar en obediencia delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Lo primero que quiero decirte en cuanto a los dones es que como cristianos muchas veces cometemos el error de categorizar los dones espirituales. Hacemos la distinción de aquellos que son milagrosos. ¿Cuáles son aquellos que categorizamos en milagrosos? Déjame darte unos ejemplos. Es como el don de profecía, el don de sanidades y milagros. Y también categorizamos aquellos en naturales. Tenemos otra lista que le decimos los dones naturales. ¿Cuáles son los dones naturales? Los dones de servicio, de enseñar, de alentar, de contribuir y llevar a cabo actos de misericordia. Esos son los dones naturales. La Biblia no pretende, déjame decirte esto y puntualizarlo, la Biblia no pretende hacer ningún tipo de distinción entre los dones sobrenaturales, milagrosos o los naturales. El peligro de hacer esto es que nos podemos inclinar a pensar que algunos dones son más importantes que otros, o que algunos proceden más claramente del Señor que otros. Y lo que puede pasar aquí, el efecto que se puede dar inconscientemente, es que podemos devaluar algunos y exaltar a otros dones. Ese es uno de los peligros que debemos de tener cuidado. Pero algo que se muestra claramente en la Biblia es que todos los dones son impartidos por el Espíritu Santo. Y no queremos caer en ese error de que la mano de Dios se ve más en aquellos cristianos que poseen estos dones milagrosos que en aquellos que poseen dones naturales. Porque a los ojos de Dios, ambos dones tienen la misma importancia. Y obviamente no es más espiritual aquel que posee un don milagroso como el de profecía o el de sanidades que aquel que administra correctamente, aquel que es maestro, aquel que enseña la palabra. No es más uno que otro. Así es que ese es uno de los peligros que se puede ver. O el otro peligro es que podemos enfocarnos tanto en los dones naturales, y cuando se manifiestan estos dones sobrenaturales en la iglesia, los tendemos a etiquetar como, ¿será o no será? Y tendemos como a poner un freno, una barrera y a limitar la obra del Espíritu Santo, y podemos pensar que tal vez no venga de Dios y estamos como muy extrañados. No sé si me estoy explicando en esto. Así es que esos son uno de los peligros de no distinguir unos de otros. Y tú dirás, bueno, sí, está bien, entiendo lo que estás diciendo en cuanto a los dones, pero entonces, ¿por qué Pablo dice claramente aquí en 1 Corintios 12:31 que procuremos pues los dones mejores? O sea, si no hay distinción entre uno y otro, ¿por qué Pablo utiliza esta palabra de mejores? Y no solamente eso, sino que también aquí en el capítulo 14, verso 5 de primera carta a los Corintios, también dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Si no hay jerarquía, si no hay distinción entre uno y otro, ¿por qué Pablo está diciendo aquí lo contrario? ¿A qué se refiere? Bueno, pues es muy claro. Pablo hace la distinción solo en el contexto del efecto que este don ejerce dentro de la iglesia. Y dice aquí el verso 14, capítulo 14, verso 5:
Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. ¿Para qué? Para que la iglesia reciba edificación. No sé si te quedó claro, pero Pablo está diciendo que la distinción en la cual él está mencionando aquí se refiere únicamente en el efecto de la edificación que este don ejerce sobre la iglesia. En ese sentido, debemos de procurar esos dones. No es que sean más importantes, sino por el efecto que este tiene en la iglesia. ¿Se entiende esto? A eso se refiere Pablo. A eso se refiere. Debemos de inclinarnos por aquellos dones que edifican la iglesia. La distinción que se hace respecto a los dones es en referencia al efecto y beneficio dentro de la iglesia. Así que los dones mayores o mejores son aquellos que más edifican la iglesia y traen mayores beneficios a los demás. Y estos obviamente deben de ser anhelados por el creyente con el motivo correcto y no caer en errores egoístas como, ¿te recuerdas a este Simón el mago? Ahí en Hechos capítulo 8, verso 9 hasta el 19 se nos cuenta acerca de él. Se nos dice que él, pues obviamente cuando impusieron manos sobre los discípulos y recibieron el Espíritu Santo, él dijo, bueno, pues ¿cuánto quieren para que me den ese poder, que yo pueda hacer lo mismo que ustedes hacen, de simplemente poder imponer mis manos y que este poder venga también sobre mí? Bueno, tener cuidado de eso. Bueno, pues vamos a leer la lista aquí de 1 Corintios capítulo 12, versos 8 al 10. Te repito, queremos hablar de estos 9 dones que están aquí. Lo vamos a tratar de hacer de forma generalizada. Sé que el material que acabas de descargar, si es que lo tienes por ahí contigo en tu celular, pues es bastante amplio. Vamos a tratar de abarcarlo todo, pero de antemano te digo que hay muchos textos, mucha referencia bíblica ahí que tú puedes estar estudiando en forma personal. Y por favor, te pido que profundices un poquito más en el material. La verdad que te puedes empapar un poquito más acerca de estos dones. Dice el verso 8 del capítulo 12 de primera carta a los Corintios en adelante: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. El primer don que se encuentra en esta lista es palabra de sabiduría. ¿Qué es palabra de sabiduría? Si lo quieres anotar o lo quieres memorizar o digerir ahí al momento de escucharlo, palabra de sabiduría es esto: un entendimiento profundo para la conducta y acción práctica en la vida de la iglesia local. Hay momentos cuando se tienen que tomar decisiones importantes y se tienen que tomar decisiones que van a cambiar el curso de la vida de la persona. Ahí es cuando se tiene que orar por esta palabra de sabiduría. ¿Sí? Te lo digo nuevamente, es un entendimiento profundo para la conducta y acción práctica. Es simplemente el hecho de ponerse en conexión con el Señor, obviamente en base a su palabra, y decir: Señor, guíame a tomar esta dirección. Quiero tomar la decisión que tú en tu preciosa voluntad has establecido. Y simplemente oramos al Señor y el Señor responde con sabiduría. Te puedo dar algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15 verso 28 se nos habla acerca de esta situación que enfrentó la iglesia en el primer siglo. ¿Te recuerdas? Cuando había este conflicto en cuanto a que si los cristianos o nuevos cristianos debían de ser circuncidados, se llevó este asunto a la iglesia en Jerusalén y se hizo un concilio donde se debatió directamente acerca del tema.
Y tú puedes ver la respuesta del Señor a través de los apóstoles, a través de hombres de Dios como Pedro, hombres de Dios como Santiago, que dieron una contribución, una palabra de sabiduría que definió y dio solución a ese asunto en específico. Tal vez podemos leer ahorita rápidamente, nada más para corroborar esto, Hechos 15:28. Vamos rápidamente ahí a esta parte de la escritura, en el libro de Hechos, capítulo 15. Dice el verso 28, a manera de respuesta: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Esa es una palabra de sabiduría, palabras de Pedro, ya cerrando quizás la reunión, cuando está diciendo, y fíjate lo que incluye aquí Pedro, Santiago: porque ha parecido bien al Espíritu Santo. O sea, no habla en autoría personal, sino esa palabra que se está dando se etiqueta como que viene de parte de Dios, y eso es palabra de sabiduría. Hay otros ejemplos ahí en el material que hablan acerca de este ejercicio de decisiones, ejercicio de este don en decisiones prácticas de la vida de la iglesia. También en Hechos capítulo 6, versos 1 al 3, te recordarás, hubo una situación en la iglesia naciente, hubo esa queja de los griegos que no se atendían a sus viudas. Y bueno, pues la iglesia levanta diáconos, levanta hombres piadosos, llenos del Espíritu Santo, hombres llenos de fe, entre ellos Esteban y Felipe, para que atendieran esta situación. Eso fue una palabra de sabiduría. Y también incluso cuando el rey Salomón recién entra al reinado, entra al trono, y se encuentra estas dos mujeres peleando por alguno de sus hijos, por cada quien peleando por la vida de su hijo, y bueno, ahí hay una situación que ya conoces, y hay una palabra de sabiduría del rey Salomón diciendo: pues partan el niño y mitad, y el problema se acabó. Y así es como sale a la luz la verdadera madre. Bueno, palabra de ciencia o conocimiento. Sé que a medida que vayamos avanzando en la lista, podemos toparnos con ciertas complicaciones o interpretaciones al momento de estudiar los dones. Sé que hay diferentes círculos, aquí hay que aclararlo, círculos carismáticos donde pues se ha traducido incluso malos dones, y la verdad que no pretendemos jalar para acá y descobicar de aquel lado. Queremos establecer un equilibrio sano en cuanto a lo que es cada uno de estos dones. Y precisamente hablando de diferentes posturas, yo creo que este es uno de los dones que ha creado ese tipo de controversia. Te explico por qué. Palabra de ciencia o conocimiento. En esferas carismáticas, el don de ciencia es un don sobrenatural que te hace saber las cosas ocultas en las personas que te rodean. En esferas muy así como cuando decimos carismáticas, es que hay mucha libertad para el mover del Espíritu Santo, y las personas etiquetan este don de ciencia como: el Señor me reveló que estás en adulterio, ¿sí? Y es como ese don de ciencia, es que yo tengo este don. Y la verdad que hay que tener cuidado, porque es ahí donde entramos en excesos y malinterpretamos los dones. No sé si te ha tocado esos escenarios donde está el predicador y dice: en esta sala hay una mujer que está pasando esto, y no estoy diciendo que esto no pueda suceder, pero la Biblia identifica más este ejercicio, o sea, al momento de decir estas cosas se relaciona más con el don de revelación y profecía que el don de ciencia. No está tan conectado, porque la palabra de ciencia o conocimiento, en mi concepto o en mi postura, creo que se acerca más a la comprensión de la verdad bíblica. Se acerca más a aquellos que entienden y comprenden las cosas profundas de Dios y los misterios de su palabra. No es que la palabra
sea revelada a unos y a otros no. No estoy diciendo eso tampoco. Lo que estoy diciendo es que cuando el Señor da este don de ciencia y conocimiento, se nos hace fácil comprender ciertas doctrinas, y es cuando tenemos esa habilidad de parte de Dios para poder entender la palabra sin entrar en controversias. Es un conocimiento, discernimiento especial en la palabra de Dios. ¿Estamos bien hasta aquí? Pues qué bueno. Sígueme ahora con el don de fe. Cuando se refiere al don de fe, se hace referencia a una fe especial o específica. Este don de fe obra en unidad, por ejemplo, con sanidades y milagros. Por ejemplo, cuando Pedro habla al paralítico en Hechos capítulo 3, ahí está el ejercicio del don de fe. Cuando decimos una fe específica, nos referimos a que no es la fe que se ocupa para la salvación. Es un don que se va a aplicar cuando estás atravesando circunstancias difíciles, o sobre todo cuando estás en condiciones de enfermedad, cuando estás en condiciones de tal manera que requieras un grado de fe para poder creerle a Dios. Y ustedes saben, somos una iglesia que ha visto la provisión de Dios, y estoy seguro que esta iglesia tiene fundamentos de fe, en el sentido de que hemos visto esas manifestaciones sobre tiempos específicos, y ha habido muchos que hemos creído en esto, y el Señor seguirá haciendo este tipo de milagros. Este mismo mover de Dios se seguirá activando. Hechos 3:6, ¿qué dice ahí? Si ya lo tienes, dice de la siguiente forma: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahí está Pedro con este hombre a la entrada del templo. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. O sea, él creyó que el Señor le podía restaurar, porque el Señor es el que hace la obra, y le toma de la mano, le levanta, y este hombre anda. Este don de fe se activa en circunstancias de crisis y oportunidad especial, en donde Dios coloca en el creyente la seguridad, así como en Pedro dijo, levántate. O sea, le toma de la mano, y hay un don de fe en él para creer que el Señor va a hacer esa obra, y le levanta. Es como esa convicción y seguridad de que Dios va a obrar en medio de esa situación. Eso es el don de fe. Dones de sanidades, número 4. Dones de sanidades. Obviamente está enfocado a sanar a los enfermos. Jesús mismo, en su ministerio terrenal, que duró más de 3 años, podemos ver que en cada una de las ciudades a las que él visitaba, Mateo 4:24 da testimonio. Bueno, de hecho todos los evangelios hablan mucho acerca de los milagros y las sanidades que Jesús hizo por amor a los judíos, a los que él les predicaba. Dice Mateo 4:24. Y esto era parte de su campaña cada vez que entraba a cada ciudad. Dice el verso 24. Les dijo también, perdón, estoy en Marcos. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué cosa? Los sanó. Entonces Jesús mismo dijo a sus discípulos que estas señales seguirían. ¿A quiénes? A nosotros, que predicaríamos el evangelio, a sus discípulos. ¿Señales de qué? Señales precisamente como estas. Entonces este don de sanidades es esta parte donde el Señor sana a los enfermos, obviamente en el contexto de la predicación del evangelio, en el contexto de que puedan abrirse al Señor a través de estas manifestaciones. Dios está dispuesto
a conceder un anticipo parcial de la salud perfecta que será nuestra por la eternidad. Él provee este tipo de manifestaciones a través de los dones de sanidades, en donde el creyente es el vehículo de poder, pero la sanidad es obra del Espíritu Santo. ¿Cómo saber si alguno de nosotros tiene ese don de sanidad? Bueno, pues no hay nada específico que yo te pueda decir, porque la Biblia no lo menciona, pero simplemente el hecho de estar orando por salud en medio de algún enfermo, en medio de una situación que tú conozcas, pues cuando Dios contesta esas oraciones por sanidad con más frecuencia y más completamente que a otros, se puede creer que el Señor te ha dado ese don de sanidad. Aunque en algunas ocasiones los enfermos son sanados mediante la fe del que ora, la fe por parte de la persona enferma también es importante y a veces esencial. Vamos a Hechos, capítulo 14, versos 9 y 10. Aquí hay un ejemplo de esto que te acabo de decir. Este don de sanidad opera con esa fe que el Señor nos ha dado, pero también en ocasiones, y no se ocupa que la otra persona tenga que tener la misma medida de fe. O sea, Jesús sanó a personas que creían en Él, pero también a personas que quizás simplemente querían ser sanados. Y bueno, este ejemplo nos dice aquí en Hechos capítulo 14, versos 9 y 10. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Ahí está el ejemplo de que Pablo y cuando estaban con Bernabé en Iconio, en Listra, sanaron a este hombre y pudo verse que tenía fe suficiente para creer que Dios podía sanarle. Ahora, ¿significa esto que nosotros como cristianos no podemos tomar medicamentos porque el Señor ha provisto este don en medio de la iglesia, y por lo tanto en lugar de ir con el doctor a que nos dé una receta, tenemos que buscar el hermano que tiene el don de sanidad? No, para nada. Dios puede sanar a través de la ciencia, a través de un milagro que Dios puede usar a cualquier hermano dentro de la iglesia que ore por sanidad. Pero lo importante por mencionar es este punto: lo que nosotros debemos de reconocer siempre es que es Dios quien sana, y no poner nuestra mirada y confianza en tal o cual doctor, en este o en aquel medicamento. Eso creo que sí es claro y sí debe de ser muy es necesario que esté totalmente, pues ahora sí que digerido por cada uno de nosotros, que no nos confundamos en esto. Dios no está peleado con la ciencia, porque Dios mismo ha desarrollado la ciencia, pero yo creo que el error de nosotros como cristianos sería el que confiáramos más en el hombre y sus métodos que en Dios mismo, porque a fin de cuentas, ya sea a través del don o a través del medicamento o las cosas que tenemos a la mano, Dios es el que sana. Dios es el que sana. Dios puede utilizar una cosa o la otra. ¿Hay algún método que se tenga que hacer para poder ejercer este don? Bueno, pues la Biblia no es, lineal en cuanto a así se debe de hacer. Simplemente sí se aconseja que cuando vamos a orar por los enfermos se impongan manos o se unja con aceite. Pero esto no es parte de ninguna fórmula, no tiene nada que ver con que así se tiene que hacer. Recuerden, es Dios el que sana. Y ponemos manos sobre los enfermos. Tienen que hacerlo, por ejemplo, Santiago dice que tienen que hacerlo los ancianos o los pastores. ¿Significa eso que nada más un pastor puede orar por sanidad?
No, todos podemos orar por sanidad, pero obviamente hablando del cuidado de la iglesia, hablando acerca de nuestra responsabilidad como pastores de cuidar el rebaño, claro que por eso Santiago se refiere a que nosotros seamos los que nos presentemos para poder orar, pero esto no implica que los demás miembros de la iglesia no puedan hacerlo. Todos podemos orar siempre por sanidad. Ahora, otro aspecto dentro del don de sanidades. Una de las complicaciones que yo he notado y lo he visto, pues ahora sí que en mi experiencia, cuando ves una persona ya en etapa terminal, por ejemplo, de cáncer. Acabamos de orar ayer precisamente por el hermano Jerónimo y nosotros seguimos orando por salud, seguimos orando para que la voluntad de Dios sea hecha, pero siempre oramos con ese entendimiento de que Dios sea glorificado. Recuerden, orar por un enfermo, por muy difícil que sea el diagnóstico, nosotros tenemos que confiar en que el Señor siempre puede actuar y puede sorprendernos. Y si no lo hace, seguiremos orando. ¿Sí me explico? O sea, no se trata de que Dios, no me contestó la oración, ya no vuelvo a orar. Nosotros siempre oramos por vida, siempre oramos por sanidad, siempre oramos para que el Señor se glorifique de una forma o de otra. No dejamos de orar simplemente porque decimos, ¿sabes qué? Esto es un caso muy difícil, yo no creo que se pueda sanar. Imagínate que todo tuviera que sujetarse a tu óptica. Entonces no tendría sentido lo que la Biblia nos dice en cuanto a orar por este tipo de enfermedades. Yo me imagino a Jesús, no me imagino a Jesús teniendo ese encuentro con esas muchedumbres y viendo a un hombre con su mano totalmente torcida, diciendo, no, tú estás fuera del alcance del poder de Dios, no se puede. No, yo atiendo estos casos de aquí para abajo. Imagínate, cuando Lázaro había muerto, Jesús dijo, no, ya no se puede hacer nada. Imagínate, quiero que entiendas que el Señor tiene poder aún sobre la muerte. Y esa es quizás la postura que tú y yo debemos de tener siempre, esperando en que el Señor obre conforme a su voluntad. No manipulamos la voluntad de Dios. Tener cuidado con eso también. Cuando nosotros oramos por sanidad, no pretendemos manipular la voluntad de Dios. El Señor es soberano. Si Él va a responder, que responda y Él será glorificado. Y si no lo hace, también es glorificado. O sea, pero a nosotros no nos corresponde eso. Si me estás siguiendo, bueno, espero no hacerte bolas con tanta explicación. Operación de milagros. Eventos que causan asombro. ¿Cuál es la diferencia entre milagros y sanidades? Aunque pudiera ser que están familiarizados y para muchos pudiera ser lo mismo, porque sí es cierto, una sanidad es un milagro de Dios, pero milagros aquí en 1 Corintios 12 se refiere más a aquellos milagros que contradicen las leyes científicas. Se refiere a la actividad en la que el gran poder de Dios es evidente, puede manifestarse en oraciones contestadas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, vamos ahí, 19 y 20. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ahí está la liberación milagrosa cuando Pedro y Juan estaban encarcelados. Ahí el Señor obró con un milagro. El don de milagros debe de incluir el accionar de un poder divino que libera de un peligro, una intervención para atender necesidades especiales en el mundo físico. Por ejemplo, no sé si te acuerdas, en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes capítulo 17, tenemos a Elías orando para que se detenga la lluvia. Y tenemos a Elías también en un encuentro con una mujer, una viuda de Sarepta, que le pide lo único que tiene para comer, y el milagro es que la harina nunca se escasea en su casa. Ese tipo de milagros es a los que se refiere la palabra aquí en 1 Corintios capítulo 12 al mostrarnos esta lista. Algunos otros ejemplos de estos milagros, bueno, pues la ceguera de Elimas en Hechos capítulo 13. Ahí está escrito en tu material, pero si no lo tienes a la mano lo puedes anotar.
¿Te recuerdas también este hecho milagroso cuando Felipe es transportado de un lugar a otro? Esto es increíble. Yo no sé cómo puede pasar eso, pero sucedió, ahí está registrado. La resurrección de Dorcas también, eso es un hecho milagroso, en Hechos capítulo 9, versos 36 al 42. Entramos ahora ya llevamos 30 minutos, al don de profecía. El don de profecía. Dice en su definición de este don, el don de profecía es decir, algo que Dios ha traído espontáneamente a la mente. Quitémonos de nuestra mente la idea que la profecía es adivinar el futuro. Sí, el don de profecía está relacionado con quizás eventos que tengan que suceder en el futuro. La palabra de Dios es una palabra profética y nos habla acerca de los planes de Dios, y precisamente muchos de estos planes tienen que ver con cuestiones escatológicas, con cuestiones al final de los días, al final de los tiempos. Sí, tiene que ver con eso, pero no es netamente eso, es mucho más amplio el don de profecía. El ministerio profético obviamente está claramente evidenciado en el Antiguo Testamento. Dios levantó hombres, profetas, que hablaran al pueblo lo que el Señor demandaba. ¿Recuerdas a un Moisés siendo usado por el Señor para poder rescatar a su pueblo, yendo como profeta? Y de hecho Dios textualmente menciona ahí en el Éxodo que él está siendo levantado como ese mensajero, como ese profeta delante de Faraón, y tenía que pronunciar la voluntad de Dios para su pueblo, para ese tiempo. Y pues ya sabes, la voluntad de Dios era: dejar ir a mi pueblo para que me adoren en el Sinaí. Y bueno, algo más que quiero decirte en cuanto al don de profecía. Dice aquí en Deuteronomio 18, Deuteronomio 18, profetas les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Recuerdas a Jeremías? Exactamente las mismas palabras. Habla lo que yo te voy a poner. Yo no sé hablar, pues no te preocupes, vas a hablar lo que yo ponga en tu boca. Entonces, el don profético es dar este mensaje de parte de Dios a los hombres. Son palabras que Dios pone en la boca con el propósito de edificar, exhortar y consolar. Y tú ya sabes, el libro de primera carta a los Corintios, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14, hablan extensamente acerca del ejercicio de este don. Y precisamente uno de los aspectos o propósitos de este don es lo que se encuentra aquí en primera de Corintios 14, 3. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 14, 3. ¿Para qué es? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Cómo es que funciona este don? Para esto, para edificación, exhortación y consolación. En ese sentido, por eso decimos, o la palabra dice, que el don de profecía es mayor que los demás dones por el efecto que tiene dentro de la iglesia. En el Nuevo Testamento, los apóstoles son el equivalente de profetas del Antiguo Testamento. Quiero hacer una observación y espero explicarlo bien. En el Antiguo Testamento, los profetas fueron levantados por el Señor para hablar las palabras y la voluntad de Dios. Entonces, la palabra de un profeta genuino, porque había profetas falsos, tenía la autoridad divina. En el Nuevo Testamento Dios levanta apóstoles. La explicación que leí en cuanto al por qué no profetas y por qué un nuevo término en el Nuevo Testamento, la razón es porque la palabra profeta en el contexto griego no daba al clavo y se
perdía el efecto de lo que el Señor estaba haciendo. Por eso el apóstol es aquel que tiene la autoridad divina para dar palabra de Dios. Significa entonces que así como en el Antiguo Testamento, cuando un profeta hablaba, esa palabra se recibía con una forma tajante y autoritaria. Por lo tanto, ahora en el Nuevo Testamento, todo aquel que tiene el don de profecía, ¿tiene que suceder exactamente lo mismo? No necesariamente. Hay autoridad divina, pero la misma palabra tiene un protocolo donde filtra ese tipo de peligros cuando nos encontramos con falsos profetas. Dios dijo, a ver, espérame, ¿qué te dijo Dios? Por eso Pablo es bien claro aquí en la palabra de que toda la profecía debe de ser juzgada. Sí, hay autoridad divina, pero hay que distinguir que realmente venga netamente de Dios. Y no es algo malo, no es dudar de Dios. Simplemente la misma Biblia nos muestra de que toda palabra profética debe de ser juzgada. De hecho, aquí hay un protocolo que se ve claramente en el libro de 1 Corintios capítulo 14, verso 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué deben de hacer? Juzguen. Deben de juzgar esa palabra. Deben de juzgar esa palabra. Y si a algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. ¿Qué te suena esto? Oye, tengo una palabra para tu vida. Escucha, uno está sentado y el otro está dando esta palabra de revelación. A eso es a lo que me refería en el inicio del estudio. Eso está más conectado a una palabra de revelación que tiene que ver más con el don de profecía. Oye, el Señor me está revelando esto acerca de tu vida. Y el otro tiene que juzgar. Sí me está siguiendo con esto. Eso es para cuidar y proteger la iglesia, de que caminemos, promovamos los dones, pero no caer en el desorden, no caer en ese abuso de los dones, no caer en ese descrédito de los dones, donde cada quien se promovía a sí mismo, donde cada quien se creía más espiritual, donde se usaba el don de profecía de una forma elitista. Dios quiere guardar la iglesia, comunidad cristiana, queremos profundizar en los dones, pero obviamente también entendiendo lo que la palabra nos enseña acerca de esto, y por eso es que esta clase es necesaria. También puedes leer ahí 1 Corintios 14, 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Hablando del error, de que muchos se creían, es que todo lo que yo digo viene por palabra de Dios. Es que lo que yo te estoy diciendo tienes autoridad divina y no puedes parar esto porque estás contradiciendo a Dios. Y por eso Pablo dice, a ver, espérame. O sea, ¿acaso tú eres del cual ha salido la palabra de Dios a vosotros? ¿O cómo funciona esto? Y Pablo va fuerte contra este tipo de hombres que pues presumían una soberbia espiritual y abusaban del don de profecía. Por eso tener cuidado. Dios me dijo, espérame, vamos a cotejarlo con la palabra. Toda palabra profética tiene que ir alineada a la palabra escrita, la palabra profética más segura. Más segura. La palabra es clara en esto. Todo tiene que ir alineado con él. Dios no se contradice. Dios no se contradice en ningún sentido. Bueno, voy a terminar. Híjole, ya. Te dejo de tarea que disciernas, que estudie los otros 3 dones: discernir entre espíritus, don de lenguas y la interpretación de las lenguas. Perdón, se nos fue el tiempo. Yo sé que es mucho material y pues incluso aún entiendo que pues una clase no lo es todo para estos temas tan profundos o tan amplios, mejor dicho. También puedes leer el material, sé que también son varias hojas, consulta todos los textos. La verdad que queremos, iglesia, y cierro con esto, queremos promover o llevarte a ti como hijo de Dios a que no ignore los dones espirituales, a que busquemos y anhelemos los dones mejores que edifican más la iglesia, y que pues simplemente caminemos en un balance adecuado, sin caminar en extremos entre carismático y muy conservador, de tal manera que negamos los dones. No, somos una iglesia que tiene este fundamento de
de creer en el mover del Espíritu, pero guardando lo que la palabra dice en cuanto al ejercicio de estos dones. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, llévanos a un mover fresco de tu Santo Espíritu, donde los dones, Señor, se manifiesten, donde los dones de tu Santo Espíritu sean derramados sobre comunidad cristiana. Ayuda a cada uno de los que hemos escuchado este estudio, Señor. Inquiétanos, incomódanos a poder buscar, Señor, este mover tuyo que tú has establecido para tu iglesia. Señor, sigue edificando tu iglesia, sigue guardando tu iglesia, sigue, Señor, protegiendo tu iglesia en estos tiempos difíciles, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.